Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer este tierno leoncito. Los materiales que voy a utilizar es una aguja de 3.5 milímetros, una agujita lanera, el marcador de su preferencia, tijera por supuesto, vellón siliconado para el relleno y un hilo de algodón 8/6, café claro para el cuerpo, el color que prefieran para la ropa, y para el cabello puede ser marrón oscuro, naranja y hasta negro. Comenzamos haciendo las patitas y vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para la segunda vuelta vamos a comenzar desde la segunda cadenita, pero lo vamos a hacer por la hebrita que sobresale la parte de atrás. Lo pueden hacer como ustedes consideren o como se les haga más fácil, pero por estos puntitos de la parte de atrás va a quedar más ajustadito y la parte de abajo de la patita no se va a ver muy amplia o no le va a quedar huequitos. De esta manera vamos a hacer 5 medio puntos y un aumento doble, que significa 3 medios puntos en el mismo punto. Cuando tejemos muy ajustados, a veces es un poquito difícil entrar o se hace un poquito tedioso, pero vale la pena. Ya más adelante verán cómo queda el tejido tan bonito. Aquí ya nos toca hacer el aumento doble. Entonces vamos a hacer 3 en el mismo. 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar por el otro lado del tejido. Del otro lado de la cadena base nos correspondería hacer 4 medios puntos y un aumento, finalizando así con 14 puntos. Para la vuelta número 3 vamos a colocar el marcador y vamos a hacer primero un aumento. Seguimos con 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Luego vamos a hacer 4 aumentos. Primer aumento, segundo aumento, tercero y cuarto. Procedemos con 4 medio puntos. 1, 2, 3, 4 y vamos a finalizar haciendo un aumento. De esta manera terminamos la vuelta número 3 con 20 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo un medio punto, luego un aumento, 4 medio puntos, 4 medios puntos, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer una secuencia de un medio punto y un aumento por 3 veces. Ahí tenemos la primera, la segunda, un medio punto, un aumento, y la tercera, un medio punto,
y un aumento. Le sigue un aumento, luego 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, luego un aumento y un medio punto. Terminada la ronda, vamos a finalizar con 26 puntos. Para la vuelta número 5, arreglamos nuestro marcador nuevamente. Vamos a hacer un medio punto, un aumento, 4 medio puntos, primero, segundo, tercero y cuarto, y vamos a hacer una secuencia de un aumento y un medio punto, esta vez 5 veces. Un aumento, un medio punto es el primero, un aumento, un medio punto, 2, un aumento, un medio punto, el tercero, cuarto y el quinto. Ahora vamos a hacer un aumento, seis medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento y 2 medios puntos para finalizar esta vuelta con 34 puntos. Lo que escuchan al fondo es el sonido de mi gatito, que está muy viejito y tiene problemas respiratorios. Para la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos y un aumento. Luego 9 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Ahora 3 medios puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Nuevamente 3 medios puntos y un aumento, 9 medios puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora un aumento, 2 medios puntos y un aumento. De esta manera finalizamos la vuelta número 6 con 40 puntos. Para la vuelta número 7 acomodamos nuestro marcador y vamos a hacer solamente medios puntos, es decir, un punto sobre punto, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta finalizar la vuelta. Como habíamos quedado en la vuelta anterior, 40 puntos. No vamos a hacer disminuciones ni aumentos.
¿Ven estas dos cadenitas que agarramos siempre en los medios puntos? Ahora vamos a agarrar solo la parte de atrás, solo la cadena trasera del punto base. Y vamos a hacer punto sobre punto en toda la vuelta número 8, teniendo 40 puntos como ya teníamos anteriormente. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones, solo punto sobre punto. Aquí vemos cómo está quedando nuestra patita. Para darle más rigidez y soporte, podemos colocarle un pedazo de plástico, un cartón o podemos rellenarlo con silicón. De esta manera yo lo que voy a hacer es colocar un poquito de cartón, le hago la forma, luego lo corto un poquito más pequeño y lo voy amoldando. Le voy dando la forma y lo reservo para colocarlo más adelante, cuando ya mi tejido esté un poco más avanzado. Desde la vuelta número 9 hasta la número 11 vamos a hacer punto sobre punto, agarrando nuestras dos hebritas normalmente. De esta manera vamos a hacer 40 medios puntos en cada vuelta y vamos a hacer la vuelta número 9, 10 y 11. Así va quedando nuestro tejido. Colocamos nuestro respectivo marcador, el que se les haga más cómodo. Y para la vuelta número 12 vamos a hacer 11 medios puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora hacemos 4 disminuciones. 1, segunda disminución, tercera, y cuarta. Ahora hacemos 2 medios puntos y volvemos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3, y la cuarta. Vamos a finalizar esta ronda haciendo 11 medios puntos. Al terminar tendremos 32 puntos. Así va quedando nuestra patita. Ahora ya podemos colocar nuestro soporte. Como decíamos, puede ser de cartón, plástico o podemos rellenar con silicón. En mi caso solo coloqué cartón. De esta manera tendremos más estabilidad y podremos parar nuestro amigurumi. En la vuelta anterior finalizamos con 32 medios puntos. Para la vuelta número 13, 14 y 15 vamos a hacer 32 medios puntos, es decir, un medio punto en cada punto en las vueltas o en las rondas 13, 14 y 15. Y así terminamos nuestra patita. Puedes regresar el video para hacer nuevamente el procedimiento y hacer la segunda patita. Al finalizar estas rondas vamos a cortar y perdemos el hilo porque ya no vamos a necesitarlo, no vamos a tejer con ese hilo nuevamente. Lo que vamos a hacer ahora es un tejido de conexión para tejer una patita con la otra patita y que no nos queden pegadas. Para esto vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos. Armamos nuestro anillo y dentro de él vamos a hacer 6. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer el punto deslizado que debemos hacer siempre que terminamos la primera ronda de un anillo mágico. Este hilo no lo vamos a cortar porque es el que vamos a utilizar para pegar nuestras dos piernitas. Si quieren una separación un poco más grande, en este momento pueden hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto para finalizar con 12 puntos. En estos momentos yo lo voy a dejar así, solamente con 6 puntos. Vamos a agarrar nuestras patitas, la colocamos una al lado de la otra y marcamos en dónde vamos a hacer la unión para que nos quede perfectamente centrada. Si queremos las patitas un poquito cerraditas, lo colocamos más hacia atrás y vamos a hacer la unión. Pasamos con el punto que tenemos por el punto de la patita y cerramos en un medio punto. Ahora vamos a pasar por la pieza de conexión y por nuestra patita y cerramos un segundo medio punto y vamos a hacer este mismo procedimiento una tercera vez. Pasamos por el tejido de conexión y pasamos por la patita y esta va a ser nuestros 3 puntitos de unión. Así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer solo medios puntos continuando solamente con la patita número 1. Vamos a hacer punto sobre punto hasta finalizar toda la vuelta y que lleguemos nuevamente al tejido de conexión. Ya estamos finalizando, hacemos el último puntito en nuestra patita número 1 y vamos a hacer 2 medios puntos solamente en el tejido de conexión. Un medio punto, 2 medios puntos y ahora sí vamos a proceder a pegar la otra patita. Cuando pusimos una patita al lado de la otra para medir dónde vamos a hacer la conexión, colocamos ahí un marcador. Entonces vamos a quitar ese marcador y unir por allí mismo. Esta vez lo vamos a hacer de esta forma. Retiramos, pasamos primero por la patita número 2 y cerramos en el primer medio punto como hicimos en la número 1. Pegamos y pasamos por las cadenitas de la patita número 2 y por el tejido de conexión. Alamos y así unimos con nuestro segundo medio punto. Lo hacemos nuevamente para tener nuestro tercer medio punto. Ahora, si nosotros hiciéramos lo mismo que hicimos con la otra patita, lo más lógico es que continuáramos de esta manera e hiciéramos la vuelta de esta forma, pero eso no lo vamos a hacer porque nos quedaría distinto el tejido. Acá podemos cortar y comenzamos por la parte de atrás, o yo lo que hago es que solo lo halo un poquito, le dejo un espacio y entro por la parte de atrás para sacar ese hilito sin presionar mucho y por ahí voy a continuar mi tejido. Esa vuelta la finalizo, pero haciéndolo por la parte de atrás hacia adelante. Esa va a ser nuestra forma de tejer. Y así seguimos
haciendo punto sobre punto, medio punto en cada punto por toda la vuelta hasta finalizar por la parte de adelante, y allí tendremos la misma cantidad de vueltas tanto en la patita derecha como en la patita izquierda. Y aquí llegamos al final de nuestra patita número 2, que nos va quedando de esta manera. Como hicimos la conexión del otro lado, vamos a pasar por aquí solamente en el tejido de conexión. Vamos a hacer un medio punto y pasamos a la patita número 1, y este es nuestro nuevo comienzo de vuelta. Esta fue la vuelta de conexión número 16, donde hicimos una vuelta alrededor de las patitas y conectamos con el tejido. Acá les voy a mostrar, si hubiésemos seguido tejido hacia adelante, nos hubiese quedado el tejido de esa manera. Rompe el patrón. Por eso es que es importante que hagamos la conexión, hacemos la vuelta de esta forma y seguimos por detrás. Para la siguiente vuelta, la número 17, vamos a hacer punto sobre punto, medios puntos solamente. Y tendríamos 67 medios puntos como nos quedaron de la ronda anterior. Y acá terminamos la vuelta en el mismo punto que habíamos quedado anteriormente. Ponemos nuestro marcador, como dijimos, este es nuestro nuevo comienzo. En la siguiente vuelta, es decir, la número 18, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medios puntos y un aumento. Y de esta manera nuevamente 7 nuevos puntos, un aumento, hasta que finalicemos la vuelta. Finalizando, vamos a hacer próximamente en la siguiente vuelta 8 medios puntos. Colocamos nuestro marcador. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y un aumento. Y así hacemos con toda la vuelta. Hacemos las repeticiones de 8 medios puntos y un aumento. Para la vuelta número 20, 21 y 22 solamente vamos a hacer medios puntos, es decir, punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Para la siguiente vuelta, es decir, la número 23, vamos a hacer 16 medios puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Seguidamente, una disminución. Luego vamos a hacer 38 medios puntos. Y luego vamos a hacer una disminución y los puntos restantes. Deberían ser aproximadamente de 20 a 22 puntos. Pero eso también depende del tejido de conexión que hicimos. Si lo quisimos hacer un poquito más grueso o si lo hicimos pequeño como lo hice yo. Para las vueltas 24, 25 y 26 vamos a hacer solamente punto sobre punto, es decir, solo medios puntos, sin hacer aumentos ni disminuciones. Y así nos quedaron las patitas. Ahora vamos a cortar este hilo porque ya vamos a hacer un cambio de color, pero no queremos que nos quede por la parte delantera. Entonces hacemos este cambio de color y lo que hacemos es rematar, cerrar este hilito, lo pasamos por la parte de adelante, rematamos el hilo de modo que no se note. Y lo perdemos. Debió haber dejado el hilo un poquito más largo para pasarlo por acá. Pero bueno, así lo logramos. Y ahora, para comenzar con el siguiente color, lo hacemos por la parte de atrás. En este momento podemos comenzar a rellenar con el vellón siliconado. Podemos rellenar un poquito las patitas para que no se nos haga difícil más adelante. Y no colocando tanto para que no se nos haga difícil el tejido. Rellenamos así la partecita como delante, donde van como los deditos. Rellenamos todo lo que sea necesario, como ustedes consideren. Ahora vamos a continuar por la parte de atrás con el hilo que nos guste para hacer la ropita. En este caso yo escogí este hilo que es como marmolado, amarillito con marrón, y entramos justo por el medio. Jalamos y sacamos allí nuestro primer medio punto. Así vamos a hacer para toda esta vuelta, que sería la número 27, solamente punto sobre punto
con nuestro nuevo color, es decir, solo medios puntos en toda la ronda. Aquí ya estamos terminando. Se puede notar el cambio de color. Y para el último puntito, entramos allí, se ve que está muy tenso. Intentamos entrar bien y hacemos ahí nuestro último medio punto de esta vuelta. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación. Volteamos el tejido y veníamos tejiendo hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a tejer hacia el otro lado. Tejíamos por allí, ahora vamos a ir hacia el otro lado y vamos a hacer una vuelta de esta manera, agarrando solamente la hebra de la parte de afuera, de esta forma, al revés, y con la hebra de la parte de afuera, sin aumentos ni disminuciones, solamente con la hebra de la parte de afuera. Es decir, tomando solo la cadena trasera del punto base. Acá estamos terminando esta ronda. Hacemos el último puntito por la hebra frontal. Y para finalizar vamos a agarrar igualmente, no el puntecito de atrás, sino el punto de adelante. Y vamos a hacer un punto deslizado. Agarramos ahí la hebra, acomodamos porque toda esta partecita va hacia afuera. Y vamos a comenzar a tejer nuevamente como veníamos haciendo, pero esta vez por la partecita que nos quedó atrás. Teníamos dos hebritas, la hebra frontal y la hebra trasera. Ahora vamos a tejer por la hebra trasera, medios puntos bajos, o sea, una vuelta, una ronda de solo medios puntos bajos, pero agarrando la hebrita trasera que nos quedó de la ronda anterior. Y esta vendría siendo como la segunda parte de la vuelta 28. Acá hemos llegado a la final de la vuelta. Y para las vueltas siguientes, número 29 y 30, solo vamos a hacer medios puntos, es decir, punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Para la siguiente vuelta, número 31, vamos a hacer 11 medios puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una disminución. Y vamos a hacer esta secuencia hasta finalizar esta vuelta número 31.
Para la vuelta número 32 vamos a hacer solamente medios puntos, es decir, punto sobre punto, sin aumento ni disminuciones. Para la vuelta número 33 vamos a hacer una secuencia de 10 medios puntos y una disminución. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora hacemos una disminución. Y así vamos a repetir esta misma secuencia de 10 medios puntos y una disminución por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, disminución. Para la vuelta número 34 vamos a hacer solamente medios puntos, es decir, punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Para la siguiente vuelta, la número 35, vamos a hacer un medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Y seguimos la misma secuencia, 9 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. En la siguiente ronda, la número 36, solo vamos a hacer medios puntos, es decir, punto sobre punto, sin hacer aumentos ni disminuciones. Aproximadamente deberíamos tener unos 60 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2 medios puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos y una disminución. Y vamos a seguir esa secuencia por toda la ronda, 8 medios puntos y una disminución. Continuando con el mismo patrón para la vuelta número 38, vamos a hacer puntos sobre puntos sin aumentos ni disminuciones, solo medios puntos. Deberíamos tener un aproximado de 54 medios puntos. Para la vuelta número 39 seguimos disminuyendo y vamos a hacer una secuencia de 7 medios puntos seguidos de una disminución. Así vamos a hacer nuevamente 7 medios puntos, una disminución, 7 medios puntos, una disminución hasta finalizar la vuelta.
Para la vuelta número 40 vamos a hacer solamente puntos bajos, punto sobre punto sin aumentos ni disminución. Y la vuelta número 41 hacemos una secuencia de 6 medios puntos y una disminución por 5 veces más. Terminaríamos aproximadamente con 42 puntos bajos. Así finalizaríamos el cuerpito de nuestro león. Ahora solamente procedemos a rellenar con vellón siliconado. Y dejamos este video hasta acá. Para el próximo video vamos a hacer la colita, las orejitas y los brazos para finalizar nuestro amigurumi de Nao el león.